El hueso esfenoides es un hueso impar, es un hueso mediano, como se puede ver aquí, es simétrico y está situado como una cuña aquí en la base del cráneo entre los huesos que le rodean. También podemos decir que está formado por una lámina de tejido compacto que limitan las cavidades en su interior. Por ejemplo, los senos esfenoidales, que están ubicados aquí, debajo de la silla turca. También está situado debajo de la silla turca y el surco prequiasmático que está aquí. Este es el surco prequiasmático. El seno está separado por un tabique intersinusal y ambos senos, izquierdo y derecho, se abren en el receso etmoide esfenoidal en ambas cavidades nasales, que sería aquí. Aquí está la parte anterior y esta parte anterior es la que se va a comunicar con ese receso esfenoidal. Finalmente van a parar ambas cavidades nasales. Un detalle importante del esfenoide es que no se puede palpar. Y en cuanto a su osificación, podemos decir que presenta 4 piezas de osificación. Por ejemplo, tenemos el preesfenoide, que es la parte anterior del cuerpo y de las alas menores que se ven aquí. También el basiesfenoide, que es la parte posterior del cuerpo, donde están las alas mayores. Y las apófisis pterigoides, que se pueden ver aquí abajo. Las apófisis pterigoides. Y también las conchas esfenoidales, o denominados también cornetes de Bertin, que se originan de las anteriores. El esfenoides, para su mejor estudio, va a estar constituido por las siguientes partes. Tenemos, por ejemplo, un cuerpo que podemos observar aquí endocranealmente, 2 alas menores o apófisis de ingracias, 2 alas mayores que se desprenden también del cuerpo, y también presenta a las apófisis pterigoides que se pueden ver aquí, apófisis pterigoides de uno y de otro lado. Comenzamos la descripción con el cuerpo del esfenoides. El cuerpo del esfenoides que podemos observar aquí tiene forma cuadrilátera, pero podemos decir que es como una caja. Por lo tanto, va a presentar 6 caras, de las cuales una de ellas, las que estamos viendo aquí, es la cara superior del cuerpo. A los lados vamos a observar las caras laterales, izquierda y derecha, la cara posterior aquí atrás y la cara anterior, que sería esta que se ve aquí. Hay que quitar los huesos del macizo facial para poder observar también el etmoides y se puede ver la cara anterior. También presenta una cara inferior que está más o menos oculta. Aquí tenemos, por ejemplo, el vómer, que tapa parte de esa cara inferior. Entonces tenemos 6 caras: anterior, posterior, laterales, superior e inferior. Comenzamos con la cara superior. Y en la cara superior del cuerpo del esfenoides vamos a dividirle en 3 partes para su mejor estudio. En la parte anterior vamos a encontrar esta superficie cuadrilátera que presenta 2 canales anteroposteriores por donde en estado fresco aquí van a pasar la cintilla olfatoria del nervio olfatorio. También vamos a encontrar más atrás acá un borde que se llama limbo esfenoidal o limbus. También tenemos el nacimiento de las alas menores. Aquí, nacimiento de las alas menores. Eso sería lo que encontramos en la parte anterior. En la parte media, siguiendo la descripción, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver aquí el surco prequiasmático, donde en estado fresco vamos a tener ahí al quiasma óptico. Aquí también se puede ver en este cráneo. Aquí tenemos, por ejemplo, el canal prequiasmático. También vemos acá 2 pequeños forámenes que se transforman luego en conductos que corresponden al foramen óptico, por donde va a pasar en estado fresco el nervio óptico y la arteria oftálmica, que es rama de la arteria carótida interna. También vamos a observar en esta parte media, vamos a encontrar la fosa
hipoficiaria, donde en estado fresco aquí se aloja una glándula de secreción interna muy importante, que es la glándula hipófisis. ¿Qué más vamos a encontrar en esta parte media? También tenemos acá, en color rojo está marcado el surco carotidio, por donde en estado fresco aquí va a pasar la arteria carótida interna. También tenemos en esta parte media la cara anterior del dorso de la silla turca, que estaría aquí adelante. Y atrás vamos a tener el dorso de la silla turca, esta lámina, la lámina cuadrilátera, y vamos a observar en sus extremos dos prolongaciones, no siempre son notables, que se denominan apófisis clinoides posteriores. Algo muy importante también de destacar es que en estos bordes laterales de esta lámina cuadrilátera vamos a localizar dos surcos superiores y dos inferiores. En los surcos superiores van a pasar dos nervios craneales, que son el tercer par craneal, también denominado oculomotor, y el sexto par craneal, también denominado abducens. Y en la parte inferior, en la escotadura inferior, aquí va a pasar el seno petroso inferior, que ya habíamos descrito que pasa por el occipital también. La cara inferior del cuerpo del efenoides tenemos que dar vuelta y vamos a ver que está casi totalmente tapada. En el centro presenta una pequeña cresta, pequeña elevación antero-posterior, la cresta inferior del efenoides. Esta cresta es la que se va a articular con las alas del vómer y va a formar una articulación de tipo fibrosa, tipo sutura, que se denomina esquindilesis entre las alas del vómer y el cuerpo, la cara inferior del cuerpo del efenoide con su cresta. Más adelante, esta cresta se encuentra con una cresta que está ubicada en la cara anterior del cuerpo del efenoide, y al unirse forma el pico o rostro del esfenoides. Aquí también encontramos un canal que se denomina canal esfeno-vomeriano mediano. En una vista anterior de un esfenoides desarticulado podemos observar parte de lo que es su cara anterior, y acá nosotros podemos observar, aquí estaría la cresta anterior, que es la que va a formar el pico del rostro del esfenoides con la cresta inferior, este orificio grande, que es el orificio anterior del seno esfenoidal izquierdo y derecho. Y también vamos a encontrar hemiceldillas esfenoidales que se van a complementar con las hemiceldillas que están en las caras posteriores de los laberintos etmoidales. La cara posterior del cuerpo del esfenoide está soldada al occipital, a la porción basilar del occipital. También podemos hablar de sus caras laterales, derecha e izquierda. Aquí nosotros vamos a encontrar la base de implantación de las alas mayores, que está aquí. La base de implantación de las alas mayores, que está aproximadamente en la parte media de esa cara lateral. También vamos a observar aquí parte del surco carotidio, y tenemos también aquí el borde. Aquí vemos una fisura. Ese es el borde interno de la fisura orbitaria superior. Por esta fisura orbitaria superior que vemos ahí en el alambre, vamos a ver que en estado fresco por allí pasan varios elementos. Por ejemplo, el nervio lagrimal, el nervio nasociliar, el nervio frontal, el nervio oculomotor, troclear, el abducens. También por allí pasa la vena oftálmica superior. Tenemos también a las alas menores o apófisis de ingracias, a menores del efenoides. En esta alas menores podemos decir que tiene forma triangular. Su base está hacia adentro, se une al cuerpo, se desprende de allí. Tiene una cara superior que podemos observar aquí. Es importante destacar que esta cara superior contribuye a formar parte de la fosa craneal anterior.
También en esta vista podemos observar el borde anterior, que vemos cómo se articula con el borde posterior del hueso frontal. También tiene un borde posterior. Este borde posterior es cóncavo. Y en este borde posterior vamos a encontrar unas prolongaciones que se denominan apófisis clinoides anteriores. También por aquí, por este borde posterior, vamos a encontrar un seno de la dura madre denominado seno petroso de fenoparietal o seno de Breschet. En esta vista podemos observar que la cara inferior de las alas menores también contribuye a formar esta parte posterior del techo de la órbita. Y también podemos ver cómo contribuye a formar el borde superior ¿de qué? De la fisura orbitaria superior. También es importante destacar que este borde anterior dijimos que se articula con el borde posterior del frontal, con la porción orbitaria del frontal, y también en su parte interna, una pequeña parte, aquí se va a articular con una pequeña parte de la lámina cribosa del hueso etmoides que está aquí enfrente. Las alas mayores del esfenoides se desprenden de la parte media del cuerpo, de las caras laterales del cuerpo del esfenoides. Estas alas mayores presentan tres caras, que son las siguientes. La que vemos aquí se denomina cara posterior o cerebral. También presenta, visto desde frente, allí se ve. Esta es la cara anterior o también denominada orbitaria. Y finalmente presenta una cara exocraneal, que es esta. Esta cara exocraneal es la que va a presentar, si vemos desde abajo, una cresta de dirección antero-posterior, denominada cresta infratemporal. Esta cresta infratemporal es la que va a dividir esta parte que se denomina cara temporal, y lo que está aquí abajo es la cara infratemporal. También presenta una serie de bordes. El esfenoides presenta una serie de bordes que podemos identificarlos. Por ejemplo, tiene un borde anterior que está aquí. El borde anterior es el borde cigomático. También vamos a observar que tiene un borde posterior que podemos ver aquí endocranealmente, el borde posterior. A este borde posterior también se le llama escamoso por su articulación con la escama del hueso temporal. También podemos identificar un borde frontal parietal que está aquí, borde frontal parietal, y también presenta un borde medial que está aquí. El borde medial es fácilmente identificable porque tiene una serie de fisuras y forámenes. Con respecto a la cara superior, podemos decir que contribuye a formar parte importante de la fosa craneal anterior. Presenta una serie de elevaciones y depresiones, eminencias mamilares e impresiones digitales correspondientes al lóbulo del cerebro. También podemos decir que esta cara anterior que vemos aquí, la cara anterior, contribuye a formar parte de la pared lateral de la órbita o de las órbitas en ambos casos. Esta cara exocraneal que vemos aquí, separadas, divididas por la cresta infratemporal. Esta cresta infratemporal, repito, divide a la región, la cara temporal de la cara infratemporal, o antiguamente denominada cigomática. También tenemos los bordes. Por ejemplo, tenemos el borde anterior o cigomático, que su nombre ya lo dice todo, se articula con el hueso cigomático. También tenemos el borde posterior o escamoso, ya anteriormente descrito. Tenemos el borde superior, denominado también frontal parietal. Ahí está, ubicado. Finalmente, vamos a describir el borde interno, que es muy importante porque en él se encuentran una serie de
accidentes anatómicos, principalmente conductos y forámenes. Entre el borde medial vamos a encontrar aquí la fisura orbitaria superior. Ya describimos los elementos que pasan por ahí en estado fresco. Más atrás vemos al foramen redondo. Este foramen es muy importante porque por aquí pasa la segunda rama del nervio trigémino, el nervio maxilar. También vemos por atrás, aquí, bastante notable, un agujero ovalado denominado foramen oval. También muy importante porque por aquí va a pasar la tercera rama del nervio trigémino, el nervio mandibular. Por supuesto, en este foramen acompañado de la arteria pterigomeningia y la vena del foramen oval. También vamos a encontrar no siempre presente dos forámenes que están ubicados medial al foramen oval y otro medial al foramen espinoso, que están aquí. Este sería el foramen denominado también foramen venoso o de Vesalio, y el que está medial al foramen espinoso, que está aquí, ese que está allí, ese es el foramen petroso. Foramen petroso, o también denominado antiguamente innominado de Arnold. Y finalmente describimos al foramen espinoso. El foramen espinoso es también muy importante porque por allí va a pasar la arteria meningia media, la vena meningia media, el ramo meningio del nervio mandibular. Y ahí describimos al borde medial de las alas mayores del esfenoides. ¿Qué podemos decir también de este borde medial? Exocranialmente podemos observar que ese borde medial que está aquí, ese borde medial confluye y se une con el borde que está aquí, el borde escamoso, y de aquí se desprende una lámina ósea delgada denominada espina del esfenoides. En esta espina esfenoidal vamos a tener la inserción de dos ligamentos y un músculo. Un ligamento muy importante, que es el ligamento esfeno-mandibular. También tenemos un ligamento corto que va hasta la lámina lateral, se llama ligamento pterigoespinoso, antiguamente denominado de Sibinini. Y también tenemos aquí la inserción del músculo del martillo. Finalmente tenemos a las apófisis pterigoides, que son dos. Estas apófisis pterigoides van a presentar raíces. Es importante destacar que estas raíces van a circunscribir un pequeño conducto que se encuentra aquí. Se llama conducto pterigoideo, denominado también antiguamente como conducto ovidiano, ahí en la base. Es importante destacar que por este conducto pasa el nervio del conducto pterigoideo, vasos del conducto pterigoideo. También podemos destacar que aquí de su raíz, de la parte superior, de su unión con el cuerpo, se desprenden dos láminas, una lámina medial y otra lámina lateral. En esta vista podemos observar, aquí tenemos a la lámina lateral, que presenta una cara lateral, como se puede ver acá, es rugosa, y aquí presta inserción al músculo pterigoideo lateral, un músculo importante de la masticación de la región profunda. También presenta aquí adentro una cara medial que va a contribuir a formar la fosa pterigoidea, donde se va a insertar en estado fresco otro músculo importante de la masticación profundo, que es el músculo pterigoideo medial. También tenemos aquí a la lámina medial de la apófisis pterigoides. También presenta una cara lateral, que es esta, que contribuye a formar conjuntamente con la cara medial de la lámina lateral la fosa pterigoidea. Un detalle importante de destacar que esta cara, la cara contraria, que es la cara medial de la lámina medial, contribuye a formar la parte posterior de las fosas nasales. También podemos observar que en la parte superior aquí de la lámina medial de la apófisis pterigoides encontramos una pequeña depresión alargada
donde aquí en estado fresco se va a insertar un músculo, es el músculo peristafelino externo, se denomina fosita escafoidea. También si nos vamos un poco más abajo, vamos a observar en la parte media se desprende una prolongación en forma de espina, la espina de Sibinini. Ahí es donde se inserta el ligamento pterigoespinoso que va de la espina de la lámina medial de la apófisis pterigoidea hasta la espina del esfenoides. ¿Qué podemos decir también de esta lámina medial? Que va a presentar aquí en su base, en la base, un pequeño conducto llamado vómero vaginal, que está por aquí, vómero vaginal, y también presenta al conducto un palato vaginal, denominado antiguamente conducto pterigopalatino. El borde interno, también esta lámina interna, presenta en su extremo inferior, aquí se puede ver, una prolongación ósea en forma de gancho, denominado gancho de la apófisis pterigoides, donde se refleja el tendón del músculo periestafilino externo. También podemos decir de la apófisis pterigoides lo siguiente. En la parte superior presenta un surco. Uno es para la apófisis esfenoidal, del palatino, y el otro es para la cara nasal del maxilar. Y en conjunto, allí forman un conducto que vemos aquí, que está atravesando el alambre, un conducto denominado conducto palatino mayor. Es importante este conducto porque por él pasan arterias y nervios palatinos mayores. Entonces este conducto va a estar formado por esos tres huesos, por el esfenoides a través de su apófisis pterigoides, el maxilar que va a colocar su cara nasal, y también el palatino a través de su apófisis esfenoidal. Es importante también mencionar que en esta parte inferior, entre las dos alas, hay una separación en forma de V corta, que aquí no se observa porque en esa parte está ubicada la cara posterior de la apófisis piramidal del hueso palatino, y ahí se contribuye a formar esa fosa pterigoidea. Aquí observamos al conducto palato-vaginal, o también llamado antiguamente pterigopalatino. Es importante destacar que este conducto está formado por la apófisis vaginal de la lámina medial de la apófisis pterigoides, por la cara inferior del cuerpo del esfenoide, y también la apófisis esfenoidal del palatino. Otro detalle interesante, que en esta parte superior del borde posterior de la lámina medial de la apófisis pterigoides presenta una pequeña escotadura para la trompa auditiva. En cuanto a las conexiones del hueso esfenoides, podemos decir que es bastante compleja. Podemos dividirla en dos partes. Por ejemplo, se articula con 7 huesos del neurocráneo. Vamos a citar, por ejemplo, con el etmoides, aquí enfrente, también con el frontal, enfrente, con el occipital por detrás, con los parietales, y también con los huesos temporales. Entonces allí tenemos 7 huesos del neurocráneo. Pero también se articula con 5 huesos que están presentes en el viscerocráneo, que se pueden ver aquí. Por ejemplo, con los huesos cigomáticos a ambos lados. También se articula con los huesos palatinos, que se pueden ver allí en verde. Y también en el medio con el vómer. Es importante también mencionar que no existe una articulación verdadera entre el esfenoide y los maxilares, salvo en raras excepciones ocurre. En ese caso, por ejemplo, en casos raros se articula con el borde
inferior y externo de la órbita y rara vez con el ala mayor del efenoides. En el hueso efenoides también se insertan una gran cantidad de músculos. Por ejemplo, tenemos algunos, vamos a citarlos, los que se insertan en las alas mayores. Por ejemplo, tenemos el músculo temporal en la cresta infratemporal aquí. También tenemos al pterigoideo lateral con sus dos fascículos, superior e inferior, siempre en las alas mayores. En las alas menores, aquí adentro, en las alas menores vamos a observar inserciones de varios músculos. Por ejemplo, los músculos que forman los anexos del globo ocular, el músculo oblicuo mayor, el recto inferior, el recto interno o medial, el recto lateral, que algunos de ellos se insertan en el anillo de Zinc. También en las apófisis pterigoides, que ya habíamos citado, se insertan una serie de músculos, por ejemplo el pterigoideo medial, también el músculo, parte del músculo constrictor superior de la faringe. También tenemos al músculo peristafilino externo, que es el tensor del velo del paladar. También el peristafilino interno, que es el elevador. Y estos son algunos de los músculos que podemos citar que se insertan en el hueso esfenoides.